Por el momento, desde la semana pasada, mejor dicho, hemos visto el tema de la autoría y la participación, y específicamente la autoría de una concepción general, y luego hemos terminado en la autoría en los delitos especiales. Desde la concepción general, haciendo un recuento, vimos que existen determinadas teorías, ¿no? Como la concepción subjetiva, objetivo formal, objetivo material, y terminamos en el dominio del hecho, que incluso dentro del dominio del hecho no existe acuerdo en diferenciar qué tipo de dominio de hecho nos referimos. Vimos que existe la concepción de Hans Belzel, de Galas, de Maurach, y que incluso terminó siendo la concepción dominante la que desarrolla Klaus Roxin. Vimos que Klaus Roxin, con su punto culminante de la teoría del dominio del hecho, terminó también postulando, además del dominio del hecho, otra concepción de autoría, que era la teoría de los delitos de infracción del deber. Está sonando. Entonces, bueno, y desde la teoría de los delitos de infracción del deber de Klaus Roxin vimos cómo es que se desarrollaba una concepción de autor completamente distinta a la concepción de autor determinada por un dominio del hecho. La teoría de los delitos de infracción del deber se basaba en una teoría de autor desde un aspecto normativo, eminentemente normativo, sin importar los datos de la realidad, el aspecto ontológico que había sido descubierto por Hans Belzel. Bueno, y Roxin trató de armonizar estas dos concepciones de autoría por dominio del hecho y por infracción del deber mediante un concepto de autor entendido como figura central. Autor en los delitos comunes es aquel que tiene el dominio del hecho y se caracteriza porque el dominio del hecho se basa en aspectos ontológicos, pero que también tiene una conexión con la infracción del deber en atención en que el autor es la figura central. De igual manera, en los delitos de infracción del deber, el autor tiene a pesar de que es un autor por infracción del deber, tiene una conexión con el autor de dominio del hecho, porque también la infracción del deber fundamenta su figura central. En este sentido, entonces, Roxin dice, dominio e infracción del deber tienen una conexión central en que caracterizan al autor por ser la figura central del acontecer. Vimos que esta concepción en realidad era una concepción artificial, porque en realidad armonizar entre un aspecto normativo y un aspecto ontológico no cuenta con una determinada metodología, sino únicamente se trata de un esfuerzo, ¿no? Una deformación de lo que viene a ser el concepto de autoría, como lo vamos a ver luego posteriormente, cómo es que debe de construirse realmente la concepción de autor. Vimos además la semana pasada que fuera de la concepción de Klaus Roxin del autor por infracción del deber, Jacobs tomó esta figura de autor como infracción del deber y lo extendió incluso a los delitos de dominio. Jacobs originariamente los denominaba, ¿no?, a estos autores por delitos de dominio como su nombre original, ¿no?, autoría por dominio. Pero luego vimos con detenimiento que luego la concepción fue cambiada de denominación a autoría por competencia organizacional. Luego vimos que además de esta autoría por competencia organizacional, Jacobs postuló también la forma de autoría por infracción del deber, a quien luego también denominó competencia institucional. Entonces se trata de una autoría por competencia institucional, ¿no?, que además de la cual las instituciones fundamentaban la autoría. Una diferencia entre la concepción de Klaus Roxin y la concepción de Jacobs que vimos anteriormente es que en Jacobs la infracción del deber fundamenta tanto la autoría como la imputación jurídico-penal. En cambio, en la concepción de Klaus Roxin, la infracción del deber no solamente fundamentaba solamente fundamentaba la autoría, porque la imputación jurídico-penal se basaba en la lesión del bien jurídico. Entonces, bueno, si vemos una diferencia fundamental entre la concepción de Günther Jacobs y de Klaus Roxin, es que en Jacobs el ámbito del bien jurídico es un aspecto que solamente va a ser tomado en cuenta para la determinación de la pena, pero para una concepción de derecho penal que fundamenta la autoría en la infracción de un deber no tiene importancia. En cambio, en Klaus Roxin no es así.
en Claude-Rosin hay que tomar en cuenta tanto la infracción del deber como la lesión del bien jurídico para poder ver si es que existe o no una imputación jurídico-penal. Vimos que incluso existen consecuencias, ¿no? Consecuencias para la determinación de la autoría y la participación desde la perspectiva de Jacobs, y que incluso se plasmó en una casación del Santa aquí en Perú, donde se determinaba que el extraneus no respondía, es decir, el particular que interviene en un delito especial no debería de responder según las consecuencias de la teoría segmental Jacobs. Este es un resumen de todo lo que hicimos la semana pasada. Y también el lunes vimos que existen, además de estas dos posturas, estas dos formulaciones de autoría por infracción del deber, un discípulo de Claude-Rosin, porque existen bastantes, pero me parece que el discípulo más resaltante es Bernd Schünemann. Bernd Schünemann terminó criticando a su maestro en este ámbito de la concepción de autoría por infracción del deber. Vimos el lunes que Bernd Schünemann consideró que la autoría por delitos de infracción del deber posee bastantes falencias, ¿no? Tanto intrasistemáticas como externas. Es decir, dentro del mismo discurso de delito por infracción del deber puede verse que... Dentro del discurso de la autoría por infracción del deber puede verse que no puede armonizarse desde determinada metodología, como lo vimos como acabo de decirlo, no puede armonizarse una concepción ontológica de dominio del derecho con una concepción eminentemente normativa como es la infracción del deber. Además, Bernd Schünemann consideraba que esta concepción de infracción del deber era ya anticuada, porque basar la responsabilidad en la infracción de un deber extrapenal equivaldría a ver al derecho penal ya no como la última ratio, sino como la primera ratio, porque si vemos las cuestiones extrapenales, obviamente solamente tienen efectos en ámbitos extrapenales, no en el ámbito jurídico penal, porque el derecho penal como última ratio debe tener sus consecuencias jurídico-penales, pero dentro del derecho penal. No podemos basar la autoría en cuestiones extrapenales, como lo consideró Rosin en su primaria concepción, porque vimos que también Claude-Rosin cambió de concepción, ¿no? A partir de la 9ª edición de su libro Autoría y Dominio del Derecho, que ya cuenta con una traducción al español, y que bueno, pues podemos accederla, ¿no? Incluso mi padre, ¿no? Tú tienes, ¿no? Sí, yo lo estoy llevando, voy de vacaciones a Arequipa la última semana de octubre, voy a hacer unas buenas sesiones y voy a enviar el material también. Tal vez se lo envíe al doctor Richard Wamström, lo voy a sacar el texto y para que ya lo puedan, ya luego me reiteran, doctor Richard, para que cuando llegue al todo lo tengan en el libro de la 9ª edición de este texto. Sí, porque vimos, en Claude-Rosin, la primera concepción de Claude-Rosin basaba que la infracción del deber se basaba en la infracción de un deber extrapenal, es decir, el autor se va a basar no porque ha cometido lo que se realizó en el tipo penal, sino que el autor se va a basar en que infraccionó lo que está dispuesto en normativas extrapenales, como por ejemplo en el ámbito de los delitos contra la administración pública. El autor se va a determinar en virtud a que infraccionó o no lo previsto en el ROF, en el MOF, ¿no? Por ejemplo. Pero es que vimos que esta concepción, conforme la percepción de Bernd Schünemann, es muy anticuada. ¿Por qué? Porque en el ámbito de los delitos de comisión por omisión, por ejemplo, se habla de posición de garante, ¿no? Se habla de fuentes de posición de garante. Y había una concepción tradicional que ya ha sido completamente superada, que consideraba que la fuente de posición de garante en estos delitos de omisión impropia eran también extrapenales, es decir, las fuentes también no se encontraban en el derecho penal, sino se encontraban en ámbitos que estaban fuera del derecho penal. Así, por ejemplo, se consideraba que la fuente de posición de garante en los delitos de comisión por omisión se encontraba en la ley, en el contrato, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, vimos el ejemplo de la niñera, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de la niñera que ha sido contratada por una madre y que, bueno, cuando está en el cuidado del hijo, el hijo se cae a la piscina y la niñera no hace nada? Somos consecuentes con la teoría de comisión por omisión que encuentra la posición de garante en un deber extrapenal. ¿Qué pasa si es que el contrato es nulo?
entonces la niñera no va a responder. ¿Por qué? Porque el contrato, la fuente de posición de garante en el ámbito de la niñera se encontraba precisamente en este contrato, que en el ámbito extrapenal era nulo. Entonces la responsabilidad de la niñera se descarta precisamente por esta nulidad, ¿no? Pero si es que vemos desde un aspecto jurídico penal, esto resulta completamente injusto, además que no responde a la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importa en realidad viene a ser esas relaciones materiales que tiene la niñera con el niño. No importa el ámbito extrapenal, eso nos dice Per Schunemann. Entonces, si es que entendemos esto desde el ámbito de la comisión por omisión, lo mismo va a ocurrir en el ámbito de los delitos especiales para poder encontrar la responsabilidad del autor en un ámbito extrapenal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el funcionario público que ha sido nombrado de manera irregular, pero que se apodera de los efectos o caudales? Entonces, ¿qué ocurre si es que luego su nombramiento decae en nulo o básicamente se descubre, ¿no?, estas irregularidades? Entonces el funcionario no va a poder responder por autoría en el delito peculado, porque no tuvo en razón de su cargo, porque siempre este cargo nació nulo, y por lo tanto a lo mucho podría responder por el delito de hurto. Entonces se puede observar bien que también la responsabilidad por la infracción de un deber extrapenal escapa a las razones de la lógica, ¿no? Además que, como vimos, el sentido común incluso nos hace ver que lo que importa en este ámbito son las relaciones materiales y no la naturaleza extrapenal. Entonces, Per Schunemann, considerando estas críticas, hay más críticas, pero estas son las más importantes, postuló que en el ámbito de los delitos especiales, delitos de comisión por omisión o incluso en los delitos de propia mano, la responsabilidad no se va a basar en la infracción de un deber extrapenal, como lo consideró Roxen en su primaria concepción, sino que va a basarse también en una cierta forma de dominio, ¿no? Un dominio que no va a ser de manera igual, completamente igual al dominio del hecho establecido para los delitos comunes, que como ya vimos ya el día viernes, el día jueves, tuvo también un avance y un desarrollo propio, sino que se va a basar en una forma de dominio que es tipológicamente comparable, un dominio que es análogo. Y para ello, entonces, Per Schunemann, vimos el día de lunes, realiza una operación que se basa en la metodología de la naturaleza de las cosas de Arthur Kaufmann. Cuando me refiero a la naturaleza de las cosas, me refiero al ámbito real, al ámbito ontológico, o como lo denominaría Hans Belzer, a las estructuras lógico-objetivas. Se trata de una metodología, ¿no?, que lo que trata de hacer es que el derecho penal no construya sus conceptos sin tomar en cuenta los datos de la realidad. Es decir, el derecho penal tiene ciertos límites que se basan en la realidad, ¿no?, en estas determinadas estructuras lógico-objetivas. Estas estructuras se encuentran antepuestas lógicamente a determinada construcción normativa, como lo es el derecho penal. Hasta aquí se entiende, ¿no?, básicamente lo que trata de hacer Ben Schunemann. La construcción de un derecho penal respetando los datos de la realidad, puedo resumir. Y esta construcción no solamente tiene que basarse en la autoría en los delitos comunes, sino que también tiene que ser en la autoría en los delitos especiales, delitos de comisión por omisión y en los delitos de propia mano. Lo que trata de hacer Ben Schunemann es encontrar, descubrir, no crear, descubrir una forma de dominio en estos tipos de delitos que sean tipológicamente comparables al tradicional dominio del hecho que fue establecido para los delitos comunes. Así, por ejemplo, en los delitos de comisión por omisión, que ya vamos a tener una copia. ¿Para cuándo sale, doctor, la copia? Para mañana. Para mañana. Mañana vamos a tener una copia del libro de Ben Schunemann para este aspecto. Es que, Ben Schunemann, como lo señalé anteriormente, a través de la metodología de la naturaleza de las cosas de Arthur Kaufmann, descubre el dominio. Y para ello, en primer lugar, para encontrar este tipo de dominio en los delitos de comisión por omisión, crea un concepto general. Es decir, a partir del dominio del hecho ya tenemos un concepto ganado de la realidad. Vamos a crear un concepto general de dominio para poder luego derivar
el concepto de dominio en los delitos de comisión por omisión, que es el primer avance que hace Bert Schoenemann. En los delitos de comisión por omisión, considera Bert Schoenemann que tiene que encontrarse alguna forma de dominio que sea tipológicamente comparable al dominio de los delitos de comisión en los delitos comunes. Entonces Bert Schoenemann realiza esta operación que lo vimos detalladamente el día lunes. Dice, bueno, los delitos de omisión impropia están regulados en nuestro Código Penal. El Código Penal asimila los delitos de comisión con los delitos de omisión impropia. ¿Y dónde se encuentra específicamente esta asimilación, esta equiparación? Precisamente en los delitos de resultado. ¿Y cuál sería la metodología para poder asimilar esta comisión con la omisión? Bueno, la equiparación tiene que realizarse no en las consecuencias, no en determinada casuística, sino que la equiparación tiene que realizarse en la realidad, ¿no? En la naturaleza de las cosas. Entonces, si se tratan de delitos de resultado que encuentran una equiparación entre los delitos de comisión y omisión en la naturaleza de las cosas, entonces veamos cómo va este razonamiento en los delitos de comisión. En los delitos de comisión, la equiparación, mejor dicho, el fundamento del resultado, el fundamento inmediato, viene a ser el movimiento corporal, ¿no? Es decir, lo que une a la persona con el resultado viene a ser el movimiento corporal que une, ¿no? Con la lesión del bien jurídico. Este viene a ser, el movimiento corporal viene a ser el fundamento inmediato. Pero, ¿cuál es el fundamento mediato para poder encontrar este concepto superior? Dice Bert Schoenemann. Bueno, el fundamento mediato viene a ser precisamente el dominio que tiene una persona sobre su propio cuerpo, ¿no? Este viene a ser el fundamento mediato. Entonces, el fundamento del resultado en los delitos de comisión, cuando se trata de autoría directa, viene a ser el movimiento corporal, el dominio que yo tengo sobre el movimiento corporal. Entonces, en el concepto general vamos a ver que tiene que haber un dominio sobre un fundamento del resultado. En los delitos de comisión viene a ser el fundamento del resultado el movimiento corporal. Entonces, ¿cuál viene a ser entonces este fundamento del resultado en los delitos de comisión? Viene a ser la tarea que va a desarrollar luego Bert Schoenemann. Si se entiende este razonamiento, vamos a poder luego observar que, bueno, se ha comprendido, ¿no? Bien, o desean que lo repita. No sé. Esa parte, Daniel, Sí. es muy interesante, porque recuerdas que conversábamos de que Bert Schoenemann daba un paso atrás, pero no para crear, sino para descubrir una situación más amplia. Una cosa es hablar del dominio sobre mis propios actos, sobre todo el sí y el cómo en los delitos de acción, que es el fundamento precisamente para la autoría, y otra cosa es el dominio sobre el fundamento. Algo así como parecería una tautología, es decir, el dominio sobre el dominio, pero creo que es muy importante hacer referencia. Con un gráfico esto se comprendería muy bien, porque resulta que luego cuando hables de los delitos de comisión, vamos a encontrar también un fundamento distinto al dominio sobre mis propios actos, pero que es un fundamento, obviamente, también material, el control, por ejemplo, sobre la fuente de peligro, que va a suponer precisamente un dominio también sobre ese propio fundamento. Si lograrías hacer un gráfico así interesante con él, yo creo que se comprendería mejor, para que eso, lo que denominamos el dominio sobre el fundamento, no aparezca como una palabra vacía, ¿no? Porque acá la palabra fundamento es bastante fuerte, porque ese fundamento ciertamente es siempre material, y el dominio sobre ese fundamento es muy importante, ¿no? Sí. Incluso, bueno, existen algunas traducciones que tratan de describir esta clase de dominio como el dominio sobre la causa del resultado, pero bueno, el término Grund en alemán viene a ser fundamento o causa, y en este aspecto me parece más adecuado mencionar como fundamento, ¿no? El dominio sobre fundamento del resultado, ¿no? Cuando se habla de causa del resultado, bueno, se entiende como un aspecto más que nada objetivo y todo ello. En cambio, cuando se habla de fundamento del resultado, viene a ser la base, ¿no? de atribución delictiva. Bueno, entonces, si entendemos nuevamente, y vamos a realizar por última vez esta operación que realiza Bert Schoenemann, vamos a poder entender luego de manera más clara
cómo es que luego Ben Schunemann deriva también esta clase de dominio, no solo en los delitos de comisión por omisión, sino en los delitos especiales. Vamos a ver otra vez, ¿ya? Doctor, una consulta. Dígame. O sea, Schunemann parte de la existencia de un único fundamento, entonces, Sí. para el resultado. O sea, no puede haber otros fundamentos en el resultado. O sea, A ver, Daniel, ¿Sí? ahí tengo una pregunta muy interesante, justamente. Lo que pasa que el fundamento en los delitos de comisión, que es material, por cierto, el dominio sobre mis propios actos, es material, correcto, pero es un fundamento distinto a los delitos de comisión, de comisión por omisión, porque en esos delitos también hablamos de una situación factual, como por ejemplo el control sobre una fuente de peligro. Lo que pasa es que esos dos fundamentos descansan sobre una base que es el dominio, más general, por eso se habla del dominio sobre el fundamento. De lo que se trata es de encontrar tipológicamente cierta conexión entre ambos fundamentos, el fundamento de los delitos de comisión y el fundamento de los delitos de comisión por omisión. Y ese factor real común es el dominio, que está más atrás, ¿no? Entonces, porque si nosotros equiparamos que el fundamento de los delitos de comisión es idéntico al fundamento de los delitos de comisión por omisión, no habríamos avanzado nada. Tienen estructuralmente algo muy importante, son reales, pero se diferencia en que en el primero hay un dominio sobre el sí y sobre el cómo, y en el segundo hay un dominio diferente, ¿no? El control, por ejemplo, sobre la fuente de peligro, o el tema del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. En buena cuenta, lo que plantea el doctor me parece muy interesante. Tiene una identidad real, natural, óntica, pero tiene una diferencia en su configuración. Adelante, Daniel. y su configuración tendría que ser necesariamente naturalística, esa es la idea, ¿no? Porque tenemos que entender que tenemos que partir de una base. La base es precisamente la existencia de un fundamento, sí. Eso está claro. Pero el contenido de ese fundamento, ¿no? Estamos diciendo que es naturalístico, pero ¿quién lo define? Pues la naturaleza de las cosas. Pero la naturaleza de las cosas para mí puede ser desde un punto de vista, la naturaleza de las cosas puede ser desde un punto de vista para otra persona. Sí, ¿no? Sí, doctor. Entonces, por eso es que ya se parte de un concepto que ya es unánime en el derecho penal, ¿no? Los delitos de dominio del hecho. Es un aspecto unánime que ya ha sido declarado por la doctrina. En la naturaleza de las cosas se encuentra el dominio del hecho en los delitos de comisión. No hay duda, porque se deriva, ¿no? Desde la antropología y la psicología ya de Hans Belsen, ¿no? Entonces, no se ignora estos datos por la antropología y la psicología, ¿no? Porque recordemos, como tocamos anteriormente, que el dominio del hecho no es una concepción artificial, ¿no? Sino que se deriva del concepto de acción final, recuerda usted, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya partiendo desde esta premisa que ya es considerada de manera unánime, se crea un concepto general para poder derivar ahora un concepto tipológicamente comparable, ¿no? Siempre son preguntas, ¿no? Que puede verse desde cierta perspectiva. ¿Qué es naturaleza de las cosas? Que ya deriva en una discusión, ¿no? Que no se vaya en el ámbito penal estrictamente, sino que ya en un aspecto filosófico. También no irnos mucho al ámbito abstracto, ¿no? Del tema, ¿no? Esa es la idea, porque, o sea, nosotros ya que trabajamos en la práctica, nosotros necesitamos tener un contenido determinado, ¿no? Y de repente hasta ahí podemos partir de un criterio naturalístico, ¿no? Uh-huh. O fenomenológico, ontológico, y al último caer siempre en un normativismo. Sí, ¿no? Por eso lo que se pretende es, vamos a concretizar ahora estas formas de dominio, ¿no? Porque hemos creado un concepto general que pueda derivarse en los delitos de comisión como en los delitos de omisión. Ahora